Dios les bendiga una vez más. Saludamos en esta hora, deseando que la gracia de Dios, como siempre, sea abundante en sus vidas, en su familia y en todo lo que enfrente. Saludamos a nuestros hermanos de la Iglesia Peniel y todos aquellos que nos ven y nos escuchan, que no son parte pues, de nuestra congregación. Les damos también la bienvenida. Sabemos que en muchos lugares pues, nos miran y es de mucha bendición para nosotros también saber que la palabra está llegando a muchas personas. Así que en esta hora vamos a dar gracias a Dios una vez más, porque Dios ha sido bueno, para siempre su amor, para siempre su misericordia, declarando que Dios ha sido en gran manera bueno con nosotros. Así que demos gracias una vez más, amado Dios, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Jesús, declarando tu grandeza y tu poder, oh Dios, en nuestras vidas, en todo aquello que enfrentemos, declarando que tu paz y tu gracia va a llenar nuestros corazones y va a llenar nuestras vidas, oh Dios, en gran manera. Te alabamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana, como siempre, pues vamos a hablar palabra del Señor. Voy a invitarles ahí que prepare su mente, su corazón. Hoy en esta mañana traemos un tema bastante importante, porque aquí dice solo para valientes. Bien, vamos a tratar de explicar este término o este título. Solo para valientes. Encontramos en la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, el verso 11 y 12 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estas palabras son dichas por el Señor Jesús, son parte de un diálogo que él tiene con los discípulos de Juan el Bautista. Juan se encontraba en prisión a punto de ser ejecutado y estaba consciente que la llegada del Mesías estaba cerca. A la vez él había escuchado de las obras del Señor Jesús. Juan envía a algunos de sus discípulos a hacerle esta pregunta al Señor Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Mateo 11, verso 3. Encontramos la respuesta de Jesús. Jesús le dijo a los discípulos de Juan: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Esta es parte de la conversación que tuvo el Señor Jesús con los discípulos de Juan. Pero ¿qué caracteriza el reino de los cielos? En otras palabras, nadie puede leer estos versos y decir que el reino de los cielos se caracteriza por actos violentos. Es más, la respuesta del Señor Jesús nos muestra que si hay algo que lo caracteriza, es un corazón benevolente, un corazón compasivo hacia el oprimido y hacia el lastimado. Su deseo es restaurar todo aquello que el pecado ha dañado y su compromiso a anunciar las buenas nuevas. Esto es lo que caracteriza el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es violencia que está hablando este pasaje? Desde el momento que Juan inicia su ministerio de predicación, provocó una fuerte reacción. Ya estaba preso y fue víctima del salvajismo de Herodes. Pero el reino no se
puede ser dominado o sometido por la violencia humana. Esto se debe entender de esta manera. El reino avanza implacablemente y solamente los implacables encuentran el camino a él. Cristo está magnificando la dificultad de entrar en el reino. El reino de Dios sufre violencia, significa que el reino ha sido víctima de la violencia de este mundo. En otras palabras, está hablando el Señor Jesús que va a costar mucho entrar en este reino. Y por eso este término valiente, solo para valientes. ¿Por qué? Porque los valientes son aquellos que se van a esforzar para poder encontrar el camino hacia Él. El Señor lo magnificó diciendo que iba a costar esa entrada al camino o al reino de los cielos. Encontramos violentos. Este versículo es simplemente una descripción de cómo es el reino de Dios, por medio de aquellos valientes llenos de convicción que están derrotando o derrocando el reino de este mundo. La palabra que se utiliza para violento es biaste. También se puede traducir como fuerza, impetuoso o contundente en ansiosa búsqueda. Lucas capítulo 16, verso 16 también lo declara. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La palabra fuerza es traducida de la misma palabra griega que violencia. Esto se refiere a aquellos que hacen un esfuerzo para entrar al reino a pesar de la oposición que se encuentra en el mundo. También Jesús lo dejó muy claro. Jesús lo declara en Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. La palabra esforzado es traducción de la palabra griega que magnifica o significa batalla. Batalla para entrar por la puerta angosta. Solamente aquellos que batallan para entrar en Cristo son los salvos. Entonces, esto es la palabra del Señor en este pasaje de Mateo, el verso 11 y 12. Y encontramos que Jesús lo dejó magnificado. Y por eso este título, solo para valientes. Entonces, expliqué un poco lo que es violencia y violentos. Jesús está magnificando que hay dificultad para poder entrar a su reino y que solo los violentos, o sea, los valientes, en otras palabras, los que se esfuerzan, los que procuran, los que luchan a diario por la oposición de este mundo, van a encontrar el camino hacia el reino del Señor. Entonces vamos a ver qué es el reino de los cielos. La Biblia habla del reino de Dios igual al reino de los cielos. Mateo lo declara. Dice que tenemos que arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, verso 17. El término reino aquí se hace referencia a un gobierno o ámbito o área, soberanía o dominio. El reino de Dios es el ámbito o perímetro donde el Señor gobierna. Es el espacio que se rige por las leyes, principios y naturaleza de Dios. En su reino hay verdadera luz, hay sanidad, hay libertad, hay vida, hay amor, hay paz, hay gozo y muchas cosas más, según Apocalipsis, el capítulo 21, verso 23 al 22:5. Aquí da los conceptos que se refieren a lo que es el reino de Dios. Asimismo Jesús lo dijo: si yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, según Mateo 12:28. También Pablo lo declara: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo, según Romanos capítulo 14, verso 17. Entonces esto es el reino, es un área donde hay un rey, un gobernante, donde su naturaleza es verdaderamente luz, hay sanidad, hay libertad, hay vida, hay amor, hay gozo, hay paz. En otras palabras, el reino de Dios es poder. Jesús lo declara y dice: si yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Entonces los esforzados, los que se esfuerzan por llegar, van a encontrar lo que es el camino a llegar a este reino. Y cuando llega el reino, es una manifestación de poder de parte de Dios. Jesús lo dejó establecido en su palabra.
Igual Pablo lo dice, que el reino del cielo no es comida ni bebida, sino que es un acto de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Entonces encontramos también que el reino de Dios es una afirmación de poder divino en acción. Esto es en acción. El reino de Dios es una afirmación de poder divino en acción. Los esforzados desean ver las manifestaciones del poder de Dios. O en otras palabras, los valientes necesitan ver la manifestación del poder de Dios en acción. Encontramos en Jueces capítulo 6, el verso 12, está hablando de Gedeón. Dice el verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí está la palabra esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Israel pasaba una situación difícil en este tiempo. Dice la palabra que Israel cultivaba y llegaban ejércitos enemigos y robaban todos sus cultivos. Y Gedeón se encuentra con el ángel. Y el ángel le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón da una respuesta y le dice, ¿dónde están todas tus maravillas? En otras palabras, ¿dónde está tu poder, Dios? En otras palabras, Gedeón estaba queriendo ver la manifestación del poder de Dios en acción. Tenía que buscar su reino. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están tus maravillas? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde estás en todo esto que sucede en el mundo? Igual que Gedeón, muchas veces nos preguntamos, ¿dónde están tus maravillas? Y lo que nos hace falta a nosotros es esforzarnos y ser valientes, como dice su palabra, que solo para valientes van a conquistar el reino de Dios. Y el reino de Dios, dijo Jesús, cuando miren que yo echo fuera demonios, cuando miren que yo hago sanidades, cuando miren que la iglesia está avanzando, cuando miren que la manifestación del reino de Dios se está manifestando en el mundo, ciertamente ha llegado a vosotros. Entonces es tiempo de preguntarnos, ¿estamos en verdad buscando ese reino de Dios? Solo los esforzados encuentran el camino. Por eso el título de esta hora, solo para valientes, solo los esforzados, los que van a batallar en este mundo, van a poder ver la acción, el poder divino de Dios. Porque el reino de Dios es una afirmación del poder divino en acción. Gedeón lo estaba deseando ver y por eso se pregunta, ¿dónde están todas tus maravillas, oh Dios? Nuestros padres nos han contado que tú los sacaste con mano de poder de Egipto, pero ahora nos has desamparado. Y es que Israel en este tiempo no había sido obediente a Dios. Habían desobedecido a la palabra y por eso los enemigos se están apoderando de todos sus cultivos. Igual hoy en día estamos desobedeciendo a la palabra del Señor y el enemigo ha ganado terreno. Por eso no estamos viendo sus maravillas. Porque el reino de Dios es poder divino en acción. Eso es el reino de Dios. Por eso la palabra dice que tenemos que arrepentirnos. Y cuando nos arrepentamos, es allí cuando el reino de Dios entra en acción. Va a haber un momento que tenemos que decidir ser valientes, aunque nunca lo hayamos sido. Va a llegar ese momento que a través del Espíritu Santo tenemos que ser valientes. Decida ser valiente aunque antes no lo haya sido. En Samuel capítulo 22 hay una historia muy linda del rey Saúl persiguiendo a David. Pero en esta ocasión David, dice la palabra, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Estos hombres, imagínense, David estaba siendo perseguido por Saúl.
estaba huyendo y se metió a la cueva de Adulán. Y cuando lo supo su casa, sus padres fueron donde él. Además, le llegó a David estos personajes. Todos aquellos que tenían deudas, todos aquellos que estaban afligidos, todos aquellos que se hallaban en amargura de espíritu. Estos fueron los que se le llegaron a David. Pero cuando uno es hecho valiente por don de Dios, uno es capaz de dar hasta la vida por lo que cree que es justo y por lo que vale la pena. Estos 400 endeudados, afligidos, en espíritu de amargura, luego se convirtieron en valientes y tuvieron dispuesto a dar su vida por defender y apoyar una causa justa de David, un proyecto para establecer un gobierno en Israel. En una ocasión David se encontraba siempre en esta misma cueva de Adulán y quizás tuvo sed. Dice 2 de Samuel capítulo 23 verso 15, y dijo David con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? El detalle era que en Belén había una guarnición de filisteos que también eran enemigos de Israel. Y David dice: ¿quién me diera de beber? El verso 16-17 declara: entonces los 3 valientes irrumpieron el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, porque la derramó delante de Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no la quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Estos que anteriormente habían llegado eran los endeudados, los afligidos, los que tenían problemas, pero llegaron a ser valientes. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber agua que está en medio del campamento del enemigo? Quiero decirle que los valientes no salen huyendo cuando llegan las crisis. Según el verso 8, los valientes no se desaniman porque los dejan solos. Los valientes permanecen firmes a pesar de las circunstancias. Los valientes desarrollan sus capacidades a partir de las crisis que enfrentamos. Estos fueron aquellos afligidos. Llegaron a ser de los 3 valientes de David, que también mataron gigantes. Entonces va a llegar un momento que tenemos que decidir ser valientes para poder esforzarnos. Los valientes son fieles al rey. David era el rey que tenía su ejército. Y los creyentes que de verdad son más valientes son aquellos que siempre quedan cerca de su rey, en este caso Jesucristo. Hoy para ser cristiano hay que tener valor, para confesarlo hay que tener valor, para decir soy seguidor de Cristo hay que tener valor. Por eso solo los valientes vamos a encontrar el camino al reino del Señor. Entonces los valientes son aquellos que siempre van a estar al lado de un rey. Quiero también decirles el lugar de esta batalla. Tanto segunda de Samuel como Crónicas, segunda Crónica, dice que el lugar de la batalla era Pas Damín. Un año antes, esto fue el lugar donde David mató a Goliat. De nuevo David se vuelve a enfrentar con el mismo enemigo en el mismo lugar. Esto quiero que le ponga mucha atención, porque es curioso cómo el enemigo nos hace regresar al mismo campo de batalla donde una vez salimos victoriosos. El diablo está determinado, escuche, determinado a arrastrarlo y golpearlo de nuevo y hacerlo caer en las cosas viejas que antes habíamos experimentado. Quizás no vamos a ser tentados en cosas nuevas que no hemos experimentado. Siempre vamos a ser tentados en las cosas viejas que hemos experimentado. Esto quiere decir que si a usted le gustó el licor, va a ser tentado en volver a tomar licor. Si usted fue infiel a su esposa en otros tiempos, va a ser tentado en volverlo a hacer. Porque el enemigo quiere llevarnos de nuevo al mismo lugar.
Si a alguien le gustaba robar, va a ser tentado en eso. Quizás muchas veces vamos a ser tentados en cosas nuevas, pero sí en las cosas que hemos experimentado. En otras palabras, en el pecado que hacíamos antes, vamos a ser tentados en volverlo a hacer. Porque esto es lo que sucedió en este caso. Volvieron al mismo lugar con los mismos enemigos. Y eso es lo que el enemigo nos hace. Y muchas veces caemos en los mismos vicios, en lo mismo que hacíamos antes, porque no decidimos ser hombres y mujeres de reino. Y los hombres y mujeres de reino son los valientes, los que se esfuerzan, los que batallan contra este mundo y sus deseos. Entonces va a haber un momento que hay que decidir ser valiente para poder, pues, decir, soy parte del reino de Dios. ¿Y por qué hay que ser valiente? Porque no hay que ser cobarde. Vamos a ver qué dice la Escritura. Pero los cobardes incrédulos, allí los espera esa llama. El lago de fuego ardiente. Vamos a tratar de explicar un poco esto. Jesús dijo que hay que esforzarse para entrar en el reino. ¿Y quiénes no entran en el reino del Señor? Bueno, vamos a ver primeramente los cobardes. ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía? Dice 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. También dice Apocalipsis 21:8, da una lista de los que van a tener su parte en el lago de fuego. Y la primera que está dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, escuchen bien, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, esta muerte segunda es que primero morimos físicamente, después ya la eterna, totalmente al lago de fuego. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que hay que esforzarse para entrar al reino del cielo? Porque los cobardes no lo heredarán. Los cobardes es la persona que siente miedo de manifestar su lealtad cuando le cueste algo, o le da miedo confesar su fidelidad a sus principios, cuando estos son despreciados y atacados. Este es el cobarde. Tiene miedo. En nuestra vida cotidiana la cobardía está manifestada por no ser perjudicado. San Juan capítulo 12, verso 42 dice, sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Por no ser perjudicados, muchas veces nos comportamos cobardemente. Para no ser expulsados, muchos de los gobernantes creían en Jesús. Hoy en día muchos están creyendo en Dios, pero no lo confiesan. ¿Por qué? Porque lo va a ver el vecino, porque lo va a ver el que está al lado, porque lo va a ver la sociedad y va a decir, este va a la iglesia. En nuestra vida cotidiana la cobardía se manifiesta por no ser perjudicados. También no despojarse de sí mismo. San Juan lo declara. El capítulo 12, verso 43. Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Hoy hay muchos que desean que el hombre lo reconozca, pero no Dios. El no tomar un mayor compromiso. De estos versos anteriores entendemos que la cobardía es conocer lo bueno y no hacerlo. Por lo tanto, también es pecado, como dice Santiago 4:17. Y aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso Dios dice que hay que ser valiente y solo los valientes lo arrebatan el reino del Señor. O sea, el reino de los cielos es para valientes, los que les van a decir no a la cobardía, porque los cobardes no tienen parte. ¿Por qué? Porque muchas veces preferimos ser reconocidos por los hombres y no por Dios. Encontramos también en su palabra que la cobardía carece de valor. ¿A qué clase de valor nos estamos refiriendo? Al valor para sufrir, para soportar y para ser despreciados. Y de muchas veces de perder, como dice Mateo 10:39. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que la ha perdido su vida por causa mía la hallará. También Pedro lo declara, 2 Pedro 2:21. Pues
Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiendo conocido, apartarse del santo mandamiento que le fue dado. La cobardía no es otra cosa que tener temor de tomar la cruz, como dice Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, no es digno del reino. Por cobardía Pedro negó al Señor Jesús. Por cobardía los discípulos abandonaron a Jesús al momento de ser apresado. Por cobardía muchas veces nosotros negamos a Jesús y decimos, no lo conozco, no lo sigo, no voy a la iglesia. Pero los cobardes incrédulos ya tienen su parte en el lago de fuego. Por eso solo para valientes el reino del Señor. Los que no perdonan también se caracterizan por cobardes, según Mateo 18:23 al 35. Usted puede leerlo en su casa, pero el 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y encontró uno de sus siervos que le debía mucho dinero a este rey. Pero este siervo le suplicó al rey que le perdonara, que no lo mandara preso. Y el rey le perdonó. Pero una vez ya siendo perdonado, encontró a uno de sus consiervos que también le debía una cantidad mínima. Y le dijo, págame. Y aquel otro consiervo le rogó diciendo, ten misericordia de mí, yo te lo pagaré. Pero no quiso perdonarlo, sino que lo entregó a los verdugos. Pero un día el rey se dio cuenta de esto y lo mandó a castigar. Muchas veces el no perdonarse es caracterizado por personas cobardes. Los que no reciben el reino de los cielos, dice la palabra, como un niño no puede entrar en el reino de Dios, según Marcos 10:14. Dice que viendo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Y cómo es un niño? Un niño usted le pega, al ratito está con usted. Un niño no guarda resentimiento, rencor. Un niño siempre está gozoso, alegre. O un niño se le olvida que usted un día le castigó. Pero ya nosotros siempre nos estamos recordando de las cosas malas, que aquel me hizo esto, que yo le voy a hacer otra cosa peor, más grande, que ya va a haber. Por eso el reino de los cielos es solo para valientes, los que se niegan al sistema de este mundo. También dice la palabra de Dios que el reino lo abarca todo, solo para valientes. El reino lo abarca a todos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Va a llegar ese momento, hermanos, que tenemos que decidir, pues, ser valientes. Y el valiente es aquel que le dice no al mundo. El valiente es aquel que le dice no a la tentación, como José. Recordemos un poco a José. José, pues, le dijo no a la mujer de Potifar. Eso es ser valiente, decirle no. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado con personas que toman? Personas que están ya en avanzado estado de alcoholismo. ¿Cómo iniciaron? Muchos de estos, cuando eran jóvenes, entre ellos se dijeron, si sos hombre, tomate esta copa. En el mundo decimos, si es hombre porque tiene varias mujeres, por ejemplo. Tiene varios hijos en diferentes pueblos. Y decimos, sí es valiente, este es un hombre. Pero el que es valiente, el que en verdad encuentra el camino al reino del Señor, es aquel que le va a decir no a la tentación. Es aquel que le va a decir no al pecado. Es aquel que le va a decir no a las copas, al licor, a la cerveza, a la droga, a la pornografía. Entonces el reino de los cielos es solo para valientes. El reino de Dios lo abarca todo. Básicamente podemos decir que el reino es el ámbito donde se sujeta a la autoridad total de un rey. En el caso del reino de Dios incluye absolutamente todo lo creado. Romanos 11:36 lo dice. Porque de Él y para Él, porque de Él
y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por supuesto que esto no solo incluye el mundo de los hombres, sino que abarca también a todas las huestes espirituales. El salmista expresó el dominio absoluto total de Dios sobre toda la creación de la siguiente manera. Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Aquí está todo. Además de abarcarlo todo, su reino tampoco conoce ninguna limitación de tiempo, sino que se extiende por toda la eternidad. El Salmo 145:13 dice: tu reino es el reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. El reino de Dios lo abarca todo. Entonces, ¿qué significa entonces ser valiente y buscar el reino de Dios y su justicia? Como dice Mateo 6:33, busca primeramente. Note aquí la palabra buscar. Es una traducción del término griego seteo, que significa también ir en pos de, procurar, desear. Primeramente, se traduce del griego protón, que significa además, en primer lugar, antes de nada, más temprano. Con estos significados podemos ver varias aplicaciones. Buscar la presencia de Dios quiere formar parte de su reino, entonces debemos ir en pos de Dios antes que cualquier otra cosa. Procurar el primer lugar para Dios. Busquemos a Dios a primera hora. Entonces, solo para valientes es aquel que procura o que se esfuerza en encontrar ese camino. Solo para valientes es decirle no a la tentación, decirle sí a Dios, decirle sí a la justicia, decirle sí a la paz, a la integridad. ¿Cuánto nos consideramos valientes hoy? Entonces es tiempo de disfrutar del reino de Dios y su justicia. Va a haber un momento que tenemos que ser valientes, decir no a la tentación. No ser cobarde, porque el cobarde tiene su parte en el lago de fuego y azufre. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cuánto nos hemos esforzado por encontrar ese camino al reino de Dios? El reino de Dios es para personas valientes, como José, como Elías, que no negaron al Señor, como Daniel, que prefirió ser sometido al juicio de los leones, como sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, que prefirieron ser sometidos a prueba en el horno de fuego. Solo para valientes, y los valientes son los que encuentran el camino. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos hace retos grandes y en verdad nos va a costar muchas veces decir no a la tentación, a los deseos de este mundo. Ser valientes, decir sí a Jesucristo. ¿A cuántos jóvenes les da pena que los llamen cristianos en la universidad, en el colegio? Usted que tiene una empresa, ¿cuántos saben que usted está buscando el reino de Dios? El reino de Dios se caracteriza por gente de paz, gente de justicia, gente de bienestar que busca la paz con todos. Busquemos primeramente entonces el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios lo va añadiendo a nuestras vidas. ¿Por qué no da gracias al Señor y dígale que usted quiere ser esa persona valiente? Amado Dios, de nuevo te damos gracias. Ayúdanos a buscar y a esforzarnos a encontrar ese camino que nos va a llevar un día a tu reino, Dios.
No permita que nosotros haya cobardía, Señor, sino que tú cada día deposita en nosotros tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es quien nos va a hacer valientes. Tu Espíritu Santo es quien nos va a llevar a decir no a la tentación, no a este mundo, sino sí a tu gracia y a tu voluntad, papá. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.